Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a este resumen de las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Les saluda Andrea Salazar. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El presupuesto 2021 de la Caja Costarricense del Seguro Social será de 4,8 billones de colones para los seguros de salud y pensiones. Sindicatos de salud se oponen a que funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social reutilicen las mascarillas N95. El Tribunal Agrario ordenó el desalojo de la finca indígena Comoyú en China Quichá, debido a la tenencia de esta tierra por parte de una persona no indígena. Al menos 380 ballenas piloto que estaban varadas en una alejada bahía de Tasmania murieron pese a todos los esfuerzos para salvarlas. Iniciamos el presupuesto 2021 de la Caja Costarricense del Seguro Social. Será de 4,8 billones de colones para los seguros de salud y pensiones. Sus jerarcas insisten que este monto es razonable y prudente ante la situación económica que vive el país. El presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social alcanzará en el año 2021 los 4,8 billones para los seguros, en donde el 62,3% está destinado para la salud, el 34,5% para las pensiones y el 3,2% al régimen no contributivo. Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, señaló que este presupuesto es razonable y prudente ante la situación económica que vive el país y garantizó la continuidad de los servicios y la sostenibilidad financiera de la entidad encargada de esta prestación de servicios de salud en todo el país. Estamos en un tiempo de incertidumbre, ¿verdad? Eso no es ningún secreto. En incertidumbre sobre cuál es el impacto final y total de esta pandemia en términos sanitarios y en términos económicos como país. Y esto genera un contexto complejo en el cual definir un presupuesto y tratar de asegurar todos los ingresos que va a ocupar la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, para lograr su misión. Macaya informó que los ingresos de salud disminuyeron en un 1,7% respecto a los estimados para el 2020 y un 0,4% en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Esto tiene que ver con la coyuntura económica actual, es decir, la disminución en cotizaciones, producto de la desaceleración económica. Entre marzo y julio de este año, se reportó una baja de 87.434 cotizantes al seguro de salud y 86.649 cotizantes al régimen del IBM. O sea, ha habido una reducción por impacto económico, el efecto que eso tiene en el empleo. Eso implica menos ingresos para la caja. Luis Diego Calderón, gerente financiero de la institución, explicó que dentro del presupuesto se estima un reforzamiento del fondo de contingencia, el cual considera el comportamiento epidemiológico de COVID-19 y la posibilidad de impactar la prestación de servicios en el 2021. El año entrante, comenzando a hablar ya de los principales rubros que tiene este presupuesto, se incluyó también un refuerzo para el fondo de contingencias que este año estaba presupuestado al inicio en 45.000 millones y para el año entrante estamos incluyendo 60.000 millones y que este fondo pues igualmente como se está haciendo en este periodo podrá ser utilizado para la compra de todos los insumos, materiales, reforzamiento de estructura que se necesita para la atención de la pandemia y probablemente también para la compra de vacunas en el siguiente periodo. Calderón precisó que para el seguro de salud el total de egresos se distribuyen en un 50% de remuneraciones, 14% materiales y suministros, 11% activos financieros, así como un 7% en bienes duraderos. Mientras que para pensiones el 81% es para transferencias corrientes y un 15% para activos financieros.
Sindicatos de salud se oponen a que funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social reutilicen las mascarillas N95 ante posibles escenarios de escasez. Aseguran que este lineamiento pone en riesgo la integridad física del personal. El pasado 21 de septiembre, la Caja Costarricense del Seguro Social emitió la directriz temporal del uso extendido de respiradores N95 ante el aumento de casos COVID-19 y por posibles escenarios de desabastecimiento nacional, dado que la disponibilidad en este insumo está sujeta a la oferta internacional. Este lineamiento lo que busca básicamente es tener una referencia que sustente la práctica de reutilización de los respiradores que ha sido implementada en diferentes países y recomendada por organismos internacionales tanto como la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, como del Centro de Control de Enfermedades de Europa, entre otros. Según la Caja, las recomendaciones se fundamentan en la evidencia derivada del uso del respirador en otras pandemias y están dirigidas a todo el personal de salud que atiende directamente pacientes COVID-19. Es importante que tengamos seguridad que en la reutilización de estos insumos se está basando en criterios técnicos que han sido avalados no solo por el nivel central, sino por múltiples especialistas de los diferentes hospitales del país, donde se han hecho grandes esfuerzos en la revisión de la evidencia para la generación de estos lineamientos. Esta decisión preocupa a los sindicatos de salud debido a que en este tipo de implemento el fabricante suele indicar que es de un solo uso, lo cual significa que no es reutilizable. La Unión Médica Nacional dio a conocer que no comparten que la reutilización de respiradores N95 sea la solución ante el panorama epidemiológico que enfrenta el país. Nosotros hemos venido diciéndole a la Caja desde hace rato, desde antes de que se iniciara la pandemia, señores, tenemos que tener la cantidad de respiradores, de mascarillas, de equipos necesarios para que nuestro ejército esté bien preparado para enfrentar la pandemia. Ahora nos salen con esto. Habrá que ver, como le dije antes, cuáles son los técnicos que están diciendo que se utilicen otro tipo de mascarillas, otro tipo de respiradores que no sean para uso médico, y entonces eso puede significar un trastorno muy grande, mayor que el que se está presentando en este momento. Por otro lado, UNDECA afirmó deplorar esta política y advierte a las autoridades que no pueden ser insensibles ante los miles de trabajadores de salud que hay en el país. Los lineamientos que ha emitido la Caja Costarricense del Seguro Social, que obliga a utilizar equipo descartable hasta por 5 veces, es absolutamente ilegal. Violenta la Ley General de Salud y el Manual de Normas de Bioseguridad, poniendo en serio riesgo a los trabajadores y a la población costarricense. UNDECA exige y demanda a las autoridades de la Caja, al Ministerio de Salud y al Gobierno de que esta directriz debe derogarse inmediatamente. Los sindicatos insisten que recurrirán a todas las herramientas y medidas que sean necesarias contra este nuevo lineamiento. Los procedimientos de fecundación in vitro en la Caja Costarricense del Seguro Social se mantienen al 100% a pesar de la pandemia del COVID-19. Por día, este centro recibe 2 nuevas parejas referidas por problemas de fertilidad. La Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja Costarricense del Seguro Social está trabajando al 100% de su capacidad a pesar de la pandemia por la COVID-19. Por el momento, el centro no reporta ningún caso de coronavirus, ni en sus colaboradores ni en las parejas atendidas, pero sí mantienen todos los protocolos necesarios para evitar suspender procedimientos debido a la enfermedad. El doctor Herschel Barrantes, coordinador de esta unidad especializada, explica que en este momento 11 mujeres se encuentran ya en su tercer trimestre del embarazo y darán a luz antes de que finalice el 2020. Por suerte, pues la pandemia ha generado una nueva realidad para Costa Rica, pero al programa de fecundación in vitro no lo ha detenido. Sabemos que son muchas las parejas que requieren de intervención y atención, pero lo que es el programa en sí, lo que es el estudio y la evaluación ha continuado a pesar de la situación. Tenemos ya evaluados cada caso, cada día llega
por lo menos 1 o 2 casos diarios de referidos por infertilidad, y lo que son las intervenciones quirúrgicas han podido seguirse realizando, así como también los procedimientos de fecundación in vitro como tal. Ya para este trimestre, como hablábamos, se va a dar el nacimiento de 11 bebés, ya inclusive el primer gemelar está próximo a nacer, y han venido evolucionando correctamente en sus... Barrantes mencionó que además, entre los programas con los que cuenta la Unidad de Medicina Reproductiva, está el de preservación de embriones, que consiste en el congelamiento de los embriones que no son transferidos para guardarlos para futuros embarazos de la pareja. Incluso mencionó que se cuenta con la preservación de fertilidad, que trata de que las personas con cáncer que podrían tener como efecto secundario la infertilidad, guarden sus óvulos y semen ante una eventualidad. Son los casos oncológicos, pacientes que se les diagnostica un cáncer siendo joven, de momento uno entre la situación de la intriga y el corre-corre, pues uno no recuerda el tema de que se puede preservar fertilidad. Sabemos que los tratamientos fuertes de la radioterapia, quimioterapia, pues tienden a destruir la capacidad del ovario y del testículo para producir óvulos o espermatozoides, y podrían vitrificarse antes de iniciar el proceso. Hasta el momento, esta unidad especializada institucional tiene 37 óvulos guardados y 19 viales de semen de pacientes oncológicos. El debilitamiento de los taludes en el río Quebrada Rivera tiene en alerta a la municipalidad de Tibás y a los vecinos, pues sus viviendas podrían desaparecer con una crecida del río. Los taludes del río Quebrada Rivera en el cantón de Tibás tienen deslizamientos de tierra. El vicealcalde del lugar aseguró que esta situación se presenta entre la zona sur de Tibás hasta la León 13, es decir, abarca unos 6 y 7 kilómetros aproximadamente. Agregó que lo más preocupante es que hay unas 100 viviendas que ya tienen problemas. Sí, buenas tardes. Realmente lo que tenemos aquí es el resultado de años de comportamiento de cómo la gente ha venido metiéndose a los bordes de los ríos. Esta quebrada hace 30 años era un caño, no era ni siquiera una quebrada grande, pero en el transcurso del tiempo el desarrollo urbanístico del cantón ha hecho que estos ríos se ven sobrecargados. La variabilidad climática ha venido a afectar enormemente, entonces las cantidades de lluvias que tenemos son grandes y en gran cantidad en muy poco tiempo. Esto lo que hace es que el río, que tenía una dimensión y los vecinos vivían a una distancia del río, ya hoy en día se han venido lavando los taludes. Meléndez manifestó que también hay puentes que están sobre el río Quebrada Rivera que están falseados o reventados. Bueno, este puente tiene más de 6 años de estar catalogado en emergencia. El antiguo Consejo Municipal fue advertido de la situación de esto para que no siguiera el deterioro. Esta carretera, la idea es ampliarla, ya están los diseños, ya están los dictámenes de esto, pero la administración del consejo anterior no lo permitió. Los vecinos del lugar afirmaron estar muy angustiados, pues el agua de las lluvias han dejado en falso las estructuras de sus casas y los puso en peligro. Y resulta que el río se llevó un muro, ¿ves? Entonces está corriendo demasiado riego, peligro la casa. Vamos a reforzar, vamos a hacer unas placas abajo. Ya se escarbó a llegar el firme, ¿verdad? El terreno firme, y luego se va a hacer una placa para chorrear, para reforzar la casita, porque en cualquier momento se la lleva. Cada vez que llueve, ¿verdad? Ya usted ve cómo está, la casa está en el guindo. Ya el agua del río se está llevando a la casa y nosotros estamos en peligro de que se nos lleve la casa, y entonces ya estamos ahí, usted podrá ver, ¿ve? Todo eso es el río ya. El río está lavando, como usted ve de aquel lado, ya eso se derrumbó, de este lado también. Ya, y no sé con quién acudir, porque ya la municipalidad ya ellos saben de lo que estamos pasando aquí. Tengo entendido que para este puente ya tienen la plata, porque el puente también se está falseando. Ellos tienen la plata y no quieren hacer el trabajo.
En la Municipalidad de Tibás esperan que los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias realicen un estudio para que el lugar se declare en emergencia. El COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la economía de las familias costarricenses. El 68% de los hogares han visto perjudicados sus ingresos, según los datos que se desprenden en la encuesta del consumidor por parte de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Los hogares costarricenses han tenido un fuerte impacto en la economía por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la encuesta trimestral de confianza del consumidor que realiza la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Al menos el 68% de los hogares costarricenses ha visto perjudicada su economía. Al menos el 50% de estos hogares posee un miembro de la familia que se ha visto afectado laboralmente por la pandemia, aunque el 58% de sus miembros desarrolló estrategias para seguir generando ingresos. Una de las cosas que hicimos fue digamos, cómo han sido los hogares afectados, y básicamente nosotros investigamos casi desde el punto de vista salarial, en términos de reducción de la jornada, suspensión de contrato, despido del trabajo. Y vean que este 35%, por ejemplo, significa que en el 35% de los hogares, al menos un miembro padeció de reducción de la jornada por el COVID. Un 32% suspensión de contrato y un 26% sufrió despido del trabajo. No sabemos, por ejemplo, si estos despedidos, ¿verdad?, ya retornaron a algún trabajo. No sabemos si a estos les quitaron la suspensión, pero por efectos del COVID, este ha sido el padecimiento o el efecto que han tenido los hogares en algún momento. Además, Johnny Madrigal, investigador de la Universidad de Costa Rica, añadió: una cosa que llama la atención aquí es que digamos que la preocupación por el coronavirus es de 8 puntos, eso está bien. Sin embargo, las posibilidades de llegar a contagiarse son de 5. En una escala de 0 a 100, ¿verdad? Estamos hablando de que yo tengo un riesgo mediano. Y las posibilidades de exceder la capacidad de los hospitales, prácticamente 7. Entonces, aquí hay dos cosas. Lo primero es que la epidemia está inquietando a las personas, eso es definitivo, ¿verdad? Con 8. Pero que su posibilidad de infectarse no es tan alta, ¿verdad? Porque es un 5.3, eso es, digamos, una medición mediana. Y un resultado que, así en lo personal, y ya es una cuestión de criterio, me llama poderosamente la atención, es que estando en una situación donde el número de casos estaba aumentando sensiblemente, porque agosto fue un mes de crecimiento fuerte del número de casos, se alcance tan solo 7 puntos en promedio, en el sentido de que las posibilidades de la capacidad de los hospitales puede accederse. Entonces, se está percibiendo, ¿verdad?, cierta preocupación, poca posibilidad de infectarse y, digamos, que posibilidades moderadas se piensa, ¿verdad?, de que se exceda la capacidad de los hospitales. Los resultados de este estudio fueron dados a conocer este miércoles por la Universidad de Costa Rica. La encuesta del consumidor es una medición periódica que se realiza desde 2002 vía telefónica por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Bueno, y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al jeroba. Esta pequeña especie asemeja a un canguro y se caracteriza por sus largas patas traseras. Hoy les presentamos al ratón del desierto o ratón jeroba. Este animal de orejas largas es un misterioso mamífero poco conocido por los científicos. Es endémico de China y Mongolia. Su estudio ha sido muy difícil, principalmente debido a su diminuto tamaño. Es nocturno por naturaleza y tiene preferencia por hábitats inhóspitos del desierto. Quienes lo han estudiado lo califican como extraña y muy hermosa.
Esta criatura es fácilmente reconocible por sus enormes orejas, más grandes que su propia cabeza. De hecho, es el mamífero con las orejas más grandes del mundo. Pasan la mayor parte del día escondidos en túneles subterráneos debajo de la arena y se alimentan principalmente de insectos. Cuando salen de su escondite subterráneo, se desplazan por la arena mediante unos peculiares saltos que semejan al de un canguro. Con esto hacemos una pausa, ya volvemos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisupers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Una de las instituciones más importantes de nuestro país, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Aprendamos sobre ella en Documentales UNED, el miércoles 23 de septiembre a las 9:30 de la noche y el 26 de septiembre a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros y le contamos que más de 13,000 trabajadores que se dedican a labores agropecuarias iniciaron el trámite de regularización ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Migración y Extranjería, informó el ministro Renato Alvarado. A pesar de que el decreto ejecutivo venció este 22 de septiembre, el gobierno amplió el periodo por un mes más debido al incremento de solicitudes en los últimos días. Esta acción está dirigida a las personas que comprueben haber ingresado y permanecido en el territorio nacional entre el 15 de enero de 2016 y el 15 de enero de 2020. Para acogerse a este régimen es obligatorio presentar el formulario de solicitud, la prueba de identidad, la declaración jurada sin antecedentes penales, demostrar su ingreso en las fechas indicadas y cancelar $60. Las citas para la atención se brindan por la línea 1311. Así que solicitamos a todos los productores y productoras que conozcan posibles trabajadores migrantes que tienen arraigo, que no han sido inscritos y que no han llegado a las oficinas del Ministerio de Agricultura a hacer la solicitud de inscripción para poderles dar la condición de trabajadores migrantes con arraigo mediante una documentación, que por favor hagan llegarlos a las oficinas para que de esa manera podamos garantizar que las personas trabajadoras migrantes con arraigo van a tener la oportunidad de trabajar en las fincas de los productores y las productoras y recolectar la cosecha de café que tanto nos interesa y que tan interesados estamos de parte del gobierno para hacerla de manera correcta, eficiente y cumpliendo todas las normativas legales que competen a los trabajadores. El Tribunal Agrario ordenó el desalojo de la finca indígena Comojú en Chinaquichá debido a la tenencia de esta tierra por parte de una persona no indígena. El desalojo está previsto para este lunes 28 de septiembre y tanto las organizaciones como la comunidad de esta tierra hacen un llamado a las autoridades para evitar que se desalojen desde la tierra donde han vivido toda la vida. Las familias que viven en la finca Conojú, en la comunidad indígena de Chinaquichá, en Pérez Celedón, serán desalojadas el próximo lunes 28 de septiembre. Esto luego de que el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José dictara una medida cautelar en contra de la Asociación Integral Indígena Local y de varias personas indígenas recuperadoras de tierra. En esta finca viven alrededor de 25 familias que deberán desocupar esta tierra debido a que, según la orden, el dueño de esta propiedad es una persona no indígena y tiene las escrituras de la propiedad desde el 2006. Específicamente en la finca Conojú fue recuperada desde el 24 de mayo del 2019. La persona no indígena que ocupaba esta tierra interpuso un proceso ordinario agrario contra los y las recuperantes Cabecar
y este proceso, digamos, se está ventilando, se está viendo en el juzgado de Familia y Trabajo en materia agraria de Buenos Aires de Punta Arenas. Por su parte, Gravin Fernández, recuperador de la finca Conojú, indicó que a raíz de esta medida se han estado organizando. No obstante, tendrán grandes afectaciones no solo en su vivienda, sino también en las cosechas que perderían al tener que salir de ahí. Y lo más triste de todo es que de ahí estábamos sacando nuestra producción, nuestra agricultura. Ahorita lo que teníamos para esperar el verano era una producción de si le dijera arroz, teníamos por montones, teníamos bananos, yuca, frijol de palo, tanto el frijol normal, ¿qué le digo? Ayotes. Teníamos una producción grandísima para esperar el verano, porque con todo esto lo que está pasando de la pandemia, lo que usted mira, que le está subiendo el IVA, el impuesto, todo eso, entonces nosotros estamos produciendo nuestra propia semilla, nuestro propio alimento para sobrevivir, porque cada vez esto se pone más duro, entonces eso es lo más indignante, porque lamentablemente vamos a perder todo lo que teníamos allá adentro. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado y recomendó al Instituto de Desarrollo Rural, INDEREC, que se apersone de inmediato a los procesos judiciales existentes en este caso. La Defensoría recomendó que el Instituto de Desarrollo Rural se apersone en los procesos judiciales existentes, aportando los estudios realizados a fin de identificar las propiedades otorgadas por el Estado costarricense a la comunidad indígena de China-Quichá y se señalen las acciones administrativas urgentes que tomará para iniciar los procesos de expropiación. También se considera necesario que el gobierno genere un espacio de diálogo entre las partes a fin de generar un compromiso mediante un acuerdo conciliatorio, el cual deberá mantenerse mientras avanzan las diligencias administrativas en el marco del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas. De momento, el desalojo está previsto para el próximo lunes 28 de septiembre. No obstante, la comunidad y las organizaciones interpusieron un recurso de nulidad por haber excedido el tiempo de desalojo desde la fecha en que se notificó la orden. Por el momento, están a la espera de una respuesta. Desde ayer, miércoles 23 de septiembre, el Banco de Costa Rica, en su área de pensiones, puso a disposición de sus afiliados la posibilidad de ser atendidos por videollamada a través de su plataforma en línea para evitar que se desplacen desde sus casas o lugares de trabajo. Para obtener la cita virtual, el afiliado debe ingresar a la página web www.bancobcr.com o llamar al 2211 1111. Mediante esta posibilidad se pueden realizar trámites como asesoría en material de pensiones, consultar o hacer trámites de retiro del ROP, de fondos voluntarios y apertura del Fondo de Garantía Notarial. Esta novedosa modalidad de atención le permite a los afiliados realizar sus trámites de forma no presencial, pero atendidos con excelencia a través de nuestros ejecutivos expertos, quienes mediante una videollamada le brindan la atención que requieran, afirmó Mauricio Roja Díaz, gerente general de BCR Pensiones. Y en un mensaje de radio y televisión, el gobierno expuso al país las razones por las cuales se requiere un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le garantice recursos para atender sus obligaciones. Esto debido al severo impacto que la pandemia ha tenido en los ingresos estatales. Para tener una idea, en el 2020 los ingresos bajaron 1.2 billones de colones. Eso es 4 veces el presupuesto completo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Detalla el mensaje: tomar decisiones en este momento es urgente, pero si no hacemos nada, las consecuencias para el país serán muy drásticas. Ya en los 80 vivimos una crisis por problema de deuda, producto de no tomar esas decisiones difíciles a tiempo, agrega. El acuerdo con el FMI pretende el financiamiento de más de 1.700 millones de dólares. A cambio, el Ejecutivo se compromete a impulsar nuevos impuestos, recortes al gasto, ventas de algunos activos y medidas para la reactivación económica. No obstante, la propuesta del Ejecutivo ha generado múltiples críticas. Las principales se refieren a que la carga impositiva es muy fuerte y no así las medidas para contener el gasto y reactivar la economía. Para poder acceder a ese préstamo, necesitamos tomar decisiones con efectos a corto plazo, tanto en gasto como en ingresos.
para así recuperar la estabilidad económica de forma veloz. No hay duda de que esas acciones serán complicadas, pero si no hacemos nada, las consecuencias para el país serán muy drásticas. En los 80 ya vivimos una crisis por problemas de deuda. En aquel momento, la inflación acumulada en 2 años superó el 100%. El precio de todo lo que comprábamos se duplicó. El precio del dólar pasó de 8 colones a 40, 5 veces más. Sería igual a que hoy el dólar pase a 3.000 colones. La tasa de desempleo se duplicó. Y la pobreza llegó hasta el 54% de los hogares del país. El impacto fue muchísimo mayor que el de cualquier impuesto. Bueno, y el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia ofrece una sesión virtual sobre modelado en arcilla. Esto y más en la sección Cultura de esta semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Conozca acerca de sus derechos como trabajador y las implicaciones que tiene el teletrabajo desde sus responsabilidades, cumplimientos de contrato y detalles relacionados en el taller virtual que ofrecerá el Parque La Libertad para abordar estas temáticas. Usted podrá unirse a esta actividad virtual el jueves 24 de septiembre a las 2 de la tarde a través de la transmisión virtual en Facebook Live, Eje de Promoción y Desarrollo Comunitario Parque La Libertad. En el marco de la exposición Los 5 rostros de Gerardo Selva Godoy, cerámica, vidrio, cine, música y literatura, el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia pone a disposición del público una sesión virtual de modelado en arcilla. Usted podrá disfrutar de esta actividad desde su hogar este jueves 24 de septiembre a las 3 de la tarde en el Facebook del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. El Consejo de la Persona Joven convoca al público a su taller virtual Liderazgo y Habilidades Blandas a través de la tecnología. Esta actividad promoverá las actividades blandas y el liderazgo y su implementación a través de los medios y la comunicación virtual. Los talleres están dirigidos a jóvenes entre los 12 y 35 años, con acceso a celulares, tablets o computadoras. El curso iniciará en octubre del 2020. Para participar de ese taller, solo debe completar el formulario disponible en la página de Facebook Consejo de la Persona Joven. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Bueno, y nos vamos ahora al campo internacional, y es que al menos 380 ballenas piloto que estaban varadas en una alejada bahía de Tasmania, en el sur de Australia, murieron pese a todos los esfuerzos para salvarlas. La operación de rescate montada con ayuda de voluntarios y ambientalistas no consiguió evitar lo peor. Al menos 380 ballenas piloto que estaban varadas en una alejada bahía de Tasmania, en el sur de Australia, murieron, anunciaron el miércoles los socorristas. La cifra significa que casi la totalidad de los 460 cetáceos que habían encallado perecieron. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Tasmania, unos 30 cetáceos siguen vivos. Y la buena noticia es que los socorristas lograron salvar a 50. El lunes se encontró a un primer grupo de unas 270 ballenas piloto encallado en un banco de arena y de inmediato se lanzó el operativo para intentar liberarlas. Otro grupo de cerca de 200 mamíferos marinos muertos fue localizado el miércoles por la mañana, a una decena de kilómetros de distancia, gracias a un vuelo de reconocimiento. Se trata del peor incidente de este tipo registrado en Tasmania, un estado insular australiano frente a la costa sur. Un equipo de 60 conservacionistas, voluntarios y trabajadores locales continúan su carrera contrarreloj para intentar salvar al menos a los 30 cetáceos aún vivos que están parcialmente sumergidos.
Las causas de este fenómeno siguen sin conocerse. Algunos investigadores apuntan a que los cetáceos de carácter muy sociable podrían haberse desviado después de alimentarse cerca de la orilla. Otra hipótesis es que hayan seguido a una o dos ballenas desorientadas. El gobierno de Donald Trump anunció ayer miércoles nuevas sanciones contra el sector turístico de Cuba, como la prohibición de que personas sujetas a la jurisdicción estadounidense se alojen en propiedades designadas como pertenecientes al gobierno de La Habana, entre otras medidas. Nuevas sanciones de Estados Unidos contra el sector turístico de Cuba. Entre otras medidas, el gobierno de Donald Trump decidió prohibir que las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense se alojen en propiedades designadas como pertenecientes al gobierno de la isla. También estamos restringiendo aún más la importación de alcohol y tabaco cubanos. Estas acciones garantizarán que los dólares estadounidenses no financien al régimen cubano y vayan directamente al pueblo cubano. Una gran diferencia en realidad. También estamos imponiendo estrictas sanciones a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. El gobierno del republicano revirtió la política de apertura hacia Cuba iniciada por su predecesor demócrata Barack Obama, lanzando una batería de sanciones económicas para restringir los ingresos de divisas de La Habana. Las nuevas restricciones se comunicaron a 40 días de las presidenciales en Estados Unidos, donde el estado de Florida es un reñido bastión electoral con una importante colonia de cubanos contrarios al gobierno comunista. Y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que se enfrenta a un importante movimiento de protesta en las calles tras su reelección en agosto, prestó juramento para un sexto mandato en una ceremonia mantenida en secreto. Investidura en secreto. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, prestó juramento el miércoles para un sexto mandato. Y en un hecho excepcional, la ceremonia solo fue anunciada por la agencia oficial Belta y por la presidencia una vez finalizada. No solo hemos elegido a un presidente, la vida en paz, la soberanía y la independencia. Para los opositores y los medios de prensa independientes, esta ceremonia, que debía tener lugar legalmente antes del 9 de octubre, se organizó en secreto para que no se convirtiese en catalizador de una nueva gran manifestación. Desde las presidenciales del 9 de agosto, Lukashenko enfrenta un desafío sin precedentes, ya que pese a la represión de la policía, cada domingo decenas de miles de personas salen a las calles de la capital para denunciar su reelección, considerada un fraude por la oposición. Desde Lituania, donde está refugiada, la líder opositora Svetlana Tikhanovskaya, quien reivindica su victoria en las urnas, calificó el miércoles la investidura como una farsa y afirmó que Lukashenko terminó su mandato. Esto significa que sus órdenes a las estructuras de poder ya no son legítimas y no se pueden ejecutar. Yo, Svetlana Tikhanovskaya, soy la única líder elegida por el pueblo bielorruso. Y nuestra tarea ahora es construir una nueva Bielorrusia juntos. Alemania tampoco reconoce al mandatario, según dijo un portavoz del gobierno, por falta de legitimidad democrática. No se cumplieron las exigencias mínimas para unas elecciones democráticas. No fueron ni justas ni libres. Uno no puede reconocer el resultado de esta votación. Lukashenko, en el poder desde 1994, acusa a los países occidentales de orquestar las protestas en su contra. La Unión Europea lanzó su nuevo pacto por la migración y el asilo, una controvertida reforma del sistema migratorio que distribuye responsabilidades entre los Estados miembros, pero también refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes irregulares a sus países de origen. Una reforma controvertida. La Unión Europea presentó el miércoles su nuevo pacto migratorio, que distribuye responsabilidades entre Estados miembros, pero también refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes irregulares a sus países de origen. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el documento representa un equilibrio justo y razonable entre responsabilidad y solidaridad.
No es una cuestión de si los Estados miembros deberían apoyar con solidaridad y contribuciones, sino cómo deberían hacerlo. Moria es un duro recordatorio. Necesitamos encontrar soluciones sostenibles para la migración y todos tenemos que dar un paso adelante. 5 años después de la enorme crisis migratoria de 2015, este nuevo conjunto de normas establece que aquellos países que no quieran recibir demandantes de asilo en caso de una enorme oleada migratoria deberán asumir la responsabilidad en el procedimiento de reenvío de esas personas a los países de origen en un plazo de 8 meses. De lo contrario, deberán albergarlos. El plan también propone blindar judicialmente a las ONGs que rescatan migrantes en el mar y prevé un proceso acelerado para rechazar más rápidamente a quienes no sean elegibles para recibir protección internacional. Se trata de una reforma radical de un sistema que colocaba todo el peso en los países situados en las fronteras externas de la Unión Europea, como Grecia e Italia, 2 países desbordados por la oleada migratoria y la acumulación de demandas de asilo. Y con esto hacemos una nueva pausa, ya volvemos con más información. Disponer de los servicios públicos es un derecho humano, ya que son esenciales para todas nuestras actividades diarias. En la ARECEP regulamos 32 servicios públicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Nos propusimos llegar a las comunidades. Visitamos 3.478 de ellas, el 68% del país, para conocer sus necesidades en materia de servicios públicos. Nos acercamos a las comunidades indígenas y rurales, siempre procurando que las poblaciones con discapacidad y adultos mayores conozcan sus derechos. Realizamos reuniones con usuarios, mesas de diálogo para solucionar problemas con los prestadores, ferias y audiencias públicas, así como gestiones con municipalidades y otras instituciones públicas. Este es un enfoque novedoso para la regulación, bajo un nuevo paradigma, las personas usuarias en el centro de la regulación. Manuel Monestel, con sus 70 años de canciones y calipsos, llega a los conciertos didácticos de Audiotopía. Este sábado 26 de septiembre a las 8 de la noche. Entrevista y concierto con el músico e investigador Manuel Monestel, desde nuestros estudios y hasta su casa, a través de todas las plataformas de CINART, Costa Rica Medios, gracias al apoyo de Universidad Nacional. No habrá frío que... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a este resumen de las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Les saluda Andrea Salazar. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El presupuesto 2021 de la Caja Costarricense del Seguro Social será de 4,8 billones de colones para los seguros de salud y pensiones. Sindicatos de salud se oponen a que funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social reutilicen las mascarillas N95. El Tribunal Agrario ordenó el desalojo de la finca indígena Comoyú en China Quichá, debido a la tenencia de esta tierra por parte de una persona no indígena. Al menos 380 ballenas piloto que estaban varadas en una alejada bahía de Tasmania murieron pese a todos los esfuerzos para salvarlas. Iniciamos el presupuesto 2021 de la Caja Costarricense del Seguro Social será de 4.8 billones de colones para los seguros de salud y pensiones. Sus jerarcas insisten que este monto es razonable y prudente ante la situación económica que vive el país. El presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social alcanzará en el año 2021 los 4.8 billones para los seguros, en donde el 62,3% está destinado para la salud, el 34,5% para las pensiones y el 3,2% al régimen no contributivo.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, señaló que este presupuesto es razonable y prudente ante la situación económica que vive el país y garantizó la continuidad de los servicios y la sostenibilidad financiera de la entidad encargada de esta prestación de servicios de salud en todo el país. Estamos en un tiempo de incertidumbre, ¿verdad? Eso no es ningún secreto. En incertidumbre sobre cuál es el impacto final y total de esta pandemia en términos sanitarios y en términos económicos como país. Y esto genera un contexto complejo en el cual definir un presupuesto y tratar de asegurar todos los ingresos que va a ocupar la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, para lograr su misión. Macaya informó que los ingresos de salud disminuyeron en un 1,7% respecto a los estimados para el 2020 y un 0,4% en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Esto tiene que ver con la coyuntura económica actual, es decir, la disminución en cotizaciones, producto de la desaceleración económica. Entre marzo y julio de este año, se reportó una baja de 87.434 cotizantes al seguro de salud y 86.649 cotizantes al régimen del IBM. O sea, ha habido una reducción por impacto económico, el efecto que eso tiene en el empleo. Eso implica menos ingresos para la caja. Luis Diego Calderón, gerente financiero de la institución, explicó que dentro del presupuesto se estima un reforzamiento del fondo de contingencia, el cual considera el comportamiento epidemiológico de COVID-19 y la posibilidad de impactar la prestación de servicios en el 2021. El año entrante, comenzando a hablar ya de los principales rubros que tiene este presupuesto, se incluyó también un refuerzo para el fondo de contingencias que este año estaba presupuestado al inicio en 45.000 millones y para el año entrante estamos incluyendo 60.000 millones y que este fondo pues igualmente como se está haciendo en este periodo podrá ser utilizado para la compra de todos los insumos, materiales, reforzamiento de estructura que se necesita para la atención de la pandemia y probablemente también para la compra de vacunas en el siguiente periodo. Calderón precisó que para el seguro de salud el total de egresos se distribuyen en un 50% de remuneraciones, 14% materiales y suministros, 11% activos financieros, así como un 7% en bienes duraderos. Mientras que para pensiones el 81% es para transferencias corrientes y un 15% para activos financieros. Sindicatos de salud se oponen a que funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social reutilicen las mascarillas N95 ante posibles escenarios de escasez. Aseguran que este lineamiento pone en riesgo la integridad física del personal. El pasado 21 de septiembre, la Caja Costarricense del Seguro Social emitió la directriz temporal del uso extendido de respiradores N95 ante el aumento de casos COVID-19 y por posibles escenarios de desabastecimiento nacional, dado que la disponibilidad en este insumo está sujeta a la oferta internacional. Este lineamiento lo que busca básicamente es tener una referencia que sustente la práctica de reutilización de los respiradores que ha sido implementada en diferentes países y recomendada por organismos internacionales tanto como la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, como del Centro de Control de Enfermedades de Europa, entre otros. Según la Caja, las recomendaciones se fundamentan en la evidencia derivada del uso del respirador en otras pandemias y están dirigidas a todo el personal de salud que atiende directamente pacientes COVID-19. Es importante que tengamos seguridad que en la reutilización de estos insumos se está avanzando en criterios técnicos que han sido avalados no solo por el nivel central, sino por múltiples especialistas de los diferentes hospitales del país, donde se han hecho grandes esfuerzos en la revisión de la evidencia para la generación de estos
Esta decisión preocupa a los sindicatos de salud debido a que en este tipo de implemento el fabricante suele indicar que es de un solo uso, lo cual significa que no es reutilizable. La Unión Médica Nacional dio a conocer que no comparten que la reutilización de respiradores N95 sea la solución ante el panorama epidemiológico que enfrenta el país. Nosotros hemos venido diciéndole a la Caja desde hace rato, desde antes de que se iniciara la pandemia, señores, tenemos que tener la cantidad de respiradores, de mascarillas, de equipos necesarios para que nuestro ejército esté bien preparado para enfrentar la pandemia. Ahora nos salen con esto. Habrá que ver, como le dije antes, cuáles son los técnicos que están diciendo que se utilicen otro tipo de mascarillas, otro tipo de respiradores que no sean para uso médico, y entonces eso puede significar un trastorno muy grande, mayor que el que se está presentando en este momento. Por otro lado, UNDECA afirmó deplorar esta política y advierte a las autoridades que no pueden ser insensibles ante los miles de trabajadores de salud que hay en el país. Los lineamientos que ha emitido la Caja Costarricense del Seguro Social, que obliga a utilizar equipo descartable hasta por 5 veces, es absolutamente ilegal. Violenta la Ley General de Salud y el Manual de Normas de Bioseguridad, poniendo en serio riesgo a los trabajadores y a la población costarricense. UNDECA exige y demanda a las autoridades de la Caja, al Ministerio de Salud y al Gobierno de que esta directriz debe derogarse inmediatamente. Los sindicatos insisten que recurrirán a todas las herramientas y medidas que sean necesarias contra este nuevo lineamiento. Los procedimientos de fecundación in vitro en la Caja Costarricense del Seguro Social se mantienen al 100% a pesar de la pandemia del COVID-19. Por día, este centro recibe 2 nuevas parejas referidas por problemas de fertilidad. La Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja Costarricense del Seguro Social está trabajando al 100% de su capacidad a pesar de la pandemia por la COVID-19. Por el momento, el centro no reporta ningún caso de coronavirus, ni en sus colaboradores ni en las parejas atendidas, pero sí mantienen todos los protocolos necesarios para evitar suspender procedimientos debido a la enfermedad. El doctor Herschel Barrantes, coordinador de esta unidad especializada, explica que en este momento 11 mujeres se encuentran ya en su tercer trimestre del embarazo y darán a luz antes de que finalice el 2020. Por suerte, pues la pandemia ha generado una nueva realidad para Costa Rica, pero el programa de fecundación in vitro no lo ha detenido. Sabemos que son muchas las parejas que requieren de intervención y atención, pero lo que es el programa en sí, lo que es el estudio y la evaluación ha continuado a pesar de la situación. Tenemos ya evaluados cada caso, cada día llega por lo menos 1 o 2 casos diarios de referidos por infertilidad, y lo que son las intervenciones quirúrgicas han podido seguirse realizando, así como también los procedimientos de fecundación in vitro como tal. Ya para este trimestre, como hablábamos, se va a dar el nacimiento de 11 bebés. Ya inclusive el primer gemelar está próximo a nacer y han venido evolucionando correctamente en sus... Barrantes mencionó que además, entre los programas con los que cuenta la Unidad de Medicina Reproductiva, está el de preservación de embriones, que consiste en el congelamiento de los embriones que no son transferidos para guardarlos para futuros embarazos de la pareja. Incluso mencionó que se cuenta con la preservación de fertilidad, que trata de que las personas con cáncer que podrían tener como efecto secundario la infertilidad, guarden sus óvulos y semen ante una eventualidad. Son los casos oncológicos, pacientes que se les diagnostica un cáncer siendo joven, de momento uno entre la situación de la intriga y el corre-corre, pues uno no recuerda el tema de que se puede preservar fertilidad. Sabemos que los tratamientos fuertes de la radioterapia, quimioterapia, pues tienden a destruir la capacidad del ovario y del testículo para producir óvulos o espermatozoides, y podrían vitrificarse antes de iniciar el proceso. Hasta el momento, esta unidad especializada institucional tiene 37 óvulos guardados y 19 viales de semen de pacientes oncológicos.
prueba salga negativa. El debilitamiento de los taludes en el río Quebrada Rivera tiene en alerta a la municipalidad de Tibás y a los vecinos, pues sus viviendas podrían desaparecer con una crecida del río. Los taludes del río Quebrada Rivera en el cantón de Tibás tienen deslizamientos de tierra. El vicealcalde del lugar aseguró que esta situación se presenta entre la zona sur de Tibás hasta la León 13, es decir, abarca unos 6 y 7 kilómetros aproximadamente. Agregó que lo más preocupante es que hay unas 100 viviendas que ya tienen problemas. Sí, buenas tardes. Realmente lo que tenemos aquí es el resultado de años de comportamiento de cómo la gente ha venido metiéndose a los bordes de los ríos. Esta quebrada hace 30 años era un caño, no era ni siquiera una quebrada grande, pero en el transcurso del tiempo el desarrollo urbanístico del cantón ha hecho que estos ríos se ven sobrecargados. La variabilidad climática ha venido a afectar enormemente, entonces las cantidades de lluvias que tenemos son grandes y en gran cantidad en muy poco tiempo. Esto lo que hace es que el río, que tenía una dimensión y los vecinos vivían a una distancia del río, ya hoy en día se han venido lavando los taludes. Meléndez manifestó que también hay puentes que están sobre el río Quebrada Rivera que están falseados o reventados. Bueno, este puente tiene más de 6 años de estar catalogado en emergencia. El antiguo Consejo Municipal fue advertido de la situación de esto para que no siguiera el deterioro. Esta carretera, la idea es ampliarla, ya están los diseños, ya están los dictámenes de esto, pero la administración del consejo anterior no lo permitió. Los vecinos del lugar afirmaron estar muy angustiados, pues el agua de las lluvias han dejado en falso las estructuras de sus casas y los puso en peligro. Y resulta que el río se llevó un muro, ¿ves? Entonces está corriendo demasiado riego, peligro la casa. Vamos a reforzar, vamos a hacer unas placas abajo, ya se escarbó a llegar el firme, ¿verdad? El terreno firme, y luego se va a hacer una placa para chorrear, para reforzar la casita, porque en cualquier momento se la lleva. Cada vez que llueve, ¿verdad? Ya usted ve cómo está, la casa está en el guindo. Ya el agua del río se está llevando a la casa y nosotros estamos en peligro de que se nos lleve la casa y entonces ya estamos ahí, usted podrá ver, ¿ve? Todo eso es el río ya. El río está lavando, como usted ve de aquel lado, ya eso se derrumbó, de este lado también. Ya y no sé con quién acudir, porque ya la municipalidad ya ellos saben de lo que estamos pasando aquí. Tengo entendido que para este puente ya tienen la plata, porque el puente también se está falseando. Ellos tienen la plata y no quieren hacer el trabajo. En la municipalidad de Tibás esperan que los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias realicen un estudio para que el lugar se declare en emergencia. El COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la economía de las familias costarricenses. El 68% de los hogares han visto perjudicados sus ingresos, según los datos que se desprenden en la encuesta del consumidor por parte de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Los hogares costarricenses han tenido un fuerte impacto en la economía por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la encuesta trimestral de confianza del consumidor que realiza la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Al menos el 68% de los hogares costarricenses ha visto perjudicada su economía. Al menos el 50% de estos hogares posee un miembro de la familia que se ha visto afectado laboralmente por la pandemia, aunque el 58% de sus miembros desarrolló estrategias para seguir generando ingresos. Una de las cosas que hicimos fue digamos, cómo han sido los hogares afectados, y básicamente nosotros investigamos casi desde el punto de vista salarial, en términos de reducción de la jornada, suspensión de contrato, despido del trabajo. Y vean que este 35%, por ejemplo, significa que en el 35% de los hogares, al menos un miembro padeció de reducción de la jornada por el COVID. Un 32% suspensión de contrato y un 26% sufrió despido del trabajo. No sabemos, por ejemplo,
si estos despedidos, ¿verdad?, ya retornaron a algún trabajo. No sabemos si a estos les quitaron la suspensión, pero por efectos del COVID, este ha sido el padecimiento o el efecto que han tenido los hogares en algún momento. Además, Johnny Madrigal, investigador de la Universidad de Costa Rica, añadió: Una cosa que llama la atención aquí es que, digamos que la preocupación por el coronavirus es de 8 puntos. Eso está bien. Sin embargo, las posibilidades de llegar a contagiarse son de 5. En una escala de 0 a 100, ¿verdad? Estamos hablando de que yo tengo un riesgo mediano. Y las posibilidades de exceder la capacidad de los hospitales prácticamente 7. Entonces aquí hay 2 cosas. Lo primero es que la epidemia está inquietando a las personas, eso es definitivo, ¿verdad? Con 8. Pero que su posibilidad de infectarse no es tan alta, ¿verdad? Porque es un 5.3, eso es, digamos, una medición mediana. Y un resultado que, así en lo personal, y ya es una cuestión de criterio, me llama poderosamente la atención, es que estando en una situación donde el número de casos estaba aumentando sensiblemente, porque agosto fue un mes de crecimiento fuerte del número de casos, se alcance tan solo 7 puntos en promedio, en el sentido de que las posibilidades de la capacidad de los hospitales puede accederse. Entonces, se está percibiendo, ¿verdad?, cierta preocupación, poca posibilidad de infectarse y, digamos, que posibilidades moderadas se piensa, ¿verdad?, de que se exceda la capacidad de los hospitales. Los resultados de este estudio fueron dados a conocer este miércoles por la Universidad de Costa Rica. La encuesta del consumidor es una medición periódica que se realiza desde 2002 vía telefónica por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Bueno, y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al jeroba. Esta pequeña especie asemeja a un canguro y se caracteriza por sus largas patas traseras. Hoy les presentamos al ratón del desierto o ratón jeroba. Este animal de orejas largas es un misterioso mamífero poco conocido por los científicos. Es endémico de China y Mongolia. Su estudio ha sido muy difícil, principalmente debido a su diminuto tamaño. Es nocturno por naturaleza y tiene preferencia por hábitats inhóspitos del desierto. Quienes lo han estudiado lo califican como extraña y muy hermosa. Esta criatura es fácilmente reconocible por sus enormes orejas, más grandes que su propia cabeza. De hecho, es el mamífero con las orejas más grandes del mundo. Pasan la mayor parte del día escondidos en túneles subterráneos debajo de la arena y se alimentan principalmente de insectos. Cuando salen de su escondite subterráneo, se desplazan por la arena mediante unos peculiares saltos que semejan al de un canguro. Con esto hacemos una pausa, ya volvemos con más información aquí en Costa Rica Noticias. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana de lunes a viernes.
un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros y le contamos que más de 13,000 trabajadores que se dedican a labores agropecuarias iniciaron el trámite de regularización ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Migración y Extranjería, informó el ministro Renato Alvarado. A pesar de que el decreto ejecutivo venció este 22 de septiembre, el gobierno amplió el periodo por un mes más debido al incremento de solicitudes en los últimos días. Esta acción está dirigida a las personas que comprueben haber ingresado y permanecido en el territorio nacional entre el 15 de enero de 2016 y el 15 de enero de 2020. Para acogerse a este régimen es obligatorio presentar el formulario de solicitud, la prueba de identidad, la declaración jurada sin antecedentes penales, demostrar su ingreso en las fechas indicadas y cancelar $60. Las citas para la atención se brindan por la línea 1311. Sí que solicitamos a todos los productores y productoras que conozcan posibles trabajadores migrantes que tienen arraigo, que no han sido inscritos y que no han llegado a las oficinas del Ministerio de Agricultura a hacer la solicitud de inscripción para poderles dar la condición de trabajadores migrantes con arraigo mediante una documentación, que por favor hagan llegarlos a las oficinas para que de esa manera podamos garantizar que las personas trabajadoras migrantes con arraigo van a tener la oportunidad de trabajar en las fincas de los productores y las productoras y recolectar la cosecha de café que tanto nos interesa y que tan interesados estamos de parte del gobierno para hacerla de manera correcta, eficiente y cumpliendo todas las normativas legales que competen a los trabajadores. El Tribunal Agrario ordenó el desalojo de la finca indígena Comojú en Chinaquichá debido a la tenencia de esta tierra por parte de una persona no indígena. El desalojo está previsto para este lunes 28 de septiembre y tanto las organizaciones como la comunidad de esta tierra hacen un llamado a las autoridades para evitar que se desalojen desde la tierra donde han vivido toda la vida. Las familias que viven en la finca Conojú, en la comunidad indígena de Chinaquichá, en Pérez Celedón, serán desalojadas el próximo lunes 28 de septiembre. Esto luego de que el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José dictara una medida cautelar en contra de la Asociación Integral Indígena Local y de varias personas indígenas recuperadoras de tierra. En esta finca viven alrededor de 25 familias que deberán desocupar esta tierra debido a que, según la orden, el dueño de esta propiedad es una persona no indígena y tiene las escrituras de la propiedad desde el 2006. Específicamente en la finca Conojú fue recuperada desde el 24 de mayo del 2019. La persona no indígena que ocupaba esta tierra interpuso un proceso ordinario agrario contra los y las recuperantes Cabecar. Y este proceso, digamos, se está ventilando, se está viendo en el Juzgado de Familia y Trabajo en materia agraria de Buenos Aires de Punta Arenas. Por su parte, Gravin Fernández, recuperador de la finca Conojú, indicó que a raíz de esta medida se han estado organizando. No obstante, tendrán grandes afectaciones no solo en su vivienda, sino también en las cosechas que perderían al tener que salir de ahí. Y lo más triste de todo es que de ahí estábamos sacando nuestra producción, nuestra agricultura. Ahorita lo que teníamos para esperar el verano era una producción de si le dijera arroz, teníamos por montones, teníamos banano, yuca, frijol de palo, tanto el frijol normal, ¿qué le digo? Ayotes. Teníamos una producción grandísima para esperar el verano, porque con todo esto lo que está pasando de la pandemia, lo que usted mira, que le está subiendo el IVA, el impuesto, todo eso, entonces nosotros estamos produciendo nuestra propia semilla, nuestro propio alimento para sobrevivir, porque cada vez esto se pone más duro. Entonces eso es lo más indignante, porque lamentablemente vamos a perder todo lo que teníamos allá adentro. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado y recomendó al Instituto de Desarrollo Rural, INDEREC, que se apersone de inmediato a los procesos judiciales existentes en este caso.
La Defensoría recomendó que el Instituto de Desarrollo Rural se apersone en los procesos judiciales existentes, aportando los estudios realizados a fin de identificar las propiedades otorgadas por el Estado costarricense a la comunidad indígena de Chinaquichá y se señalen las acciones administrativas urgentes que tomará para iniciar los procesos de expropiación. También se considera necesario que el gobierno genere un espacio de diálogo entre las partes a fin de generar un compromiso mediante un acuerdo conciliatorio, el cual deberá mantenerse mientras avanzan las diligencias administrativas en el marco del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas. De momento, el desalojo está previsto para el próximo lunes 28 de septiembre. No obstante, la comunidad y las organizaciones interpusieron un recurso de nulidad por haber excedido el tiempo de desalojo desde la fecha en que se notificó la orden. Por el momento, están a la espera de una respuesta. Desde ayer, miércoles 23 de septiembre, el Banco de Costa Rica, en su área de pensiones, puso a disposición de sus afiliados la posibilidad de ser atendidos por videollamada a través de su plataforma en línea para evitar que se desplacen desde sus casas o lugares de trabajo. Para obtener la cita virtual, el afiliado debe ingresar a la página web www.bancobcr.com o llamar al 2211 1111. Mediante esta posibilidad se pueden realizar trámites como asesoría en material de pensiones, consultar o hacer trámites de retiro del ROP, de fondos voluntarios y apertura del Fondo de Garantía Notarial. Esta novedosa modalidad de atención le permite a los afiliados realizar sus trámites de forma no presencial, pero atendidos con excelencia a través de nuestros ejecutivos expertos, quienes mediante una videollamada le brindan la atención que requieran, afirmó Mauricio Roja Díaz, gerente general de BCR Pensiones. Y en un mensaje de radio y televisión, el gobierno expuso al país las razones por las cuales se requiere un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le garantice recursos para atender sus obligaciones. Esto debido al severo impacto que la pandemia ha tenido en los ingresos estatales. Para tener una idea, en el 2020 los ingresos bajaron 1.2 billones de colones. Eso es 4 veces el presupuesto completo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Detalla el mensaje. Tomar decisiones en este momento es urgente, pero si no hacemos nada, las consecuencias para el país serán muy drásticas. Ya en los 80 vivimos una crisis por problema de deuda, producto de no tomar esas decisiones difíciles a tiempo, agrega. El acuerdo con el FMI pretende el financiamiento de más de 1.700 millones de dólares. A cambio, el Ejecutivo se compromete a impulsar nuevos impuestos, recortes al gasto, ventas de algunos activos y medidas para la reactivación económica. No obstante, la propuesta del Ejecutivo ha generado múltiples críticas. Las principales se refieren a que la carga impositiva es muy fuerte y no así las medidas para contener el gasto y reactivar la economía. Para poder acceder a ese préstamo, necesitamos tomar decisiones con efectos a corto plazo, tanto en gasto como en ingresos, para así recuperar la estabilidad económica de forma veloz. No hay duda de que esas acciones serán complicadas, pero si no hacemos nada, las consecuencias para el país serán muy drásticas. En los 80 ya vivimos una crisis por problemas de deuda. En aquel momento, la inflación acumulada en 2 años superó el 100%. El precio de todo lo que comprábamos se duplicó. El precio del dólar pasó de 8 colones a 40, 5 veces más. Sería igual a que hoy el dólar pase a 3.000 colones. La tasa de desempleo se duplicó. Y la pobreza llegó hasta el 54% de los hogares del país. El impacto fue muchísimo mayor que el de cualquier impuesto. Bueno, y el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia ofrece una sesión virtual sobre modelado en arcilla. Esto y más en la sección Cultura de esta semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural.
Conozca acerca de sus derechos como trabajador y las implicaciones que tiene el teletrabajo desde sus responsabilidades, cumplimientos de contrato y detalles relacionados en el taller virtual que ofrecerá el Parque La Libertad para abordar estas temáticas. Usted podrá unirse a esta actividad virtual el jueves 24 de septiembre a las 2 de la tarde a través de la transmisión virtual en Facebook Live, Eje de Promoción y Desarrollo Comunitario Parque La Libertad. En el marco de la exposición Los 5 rostros de Gerardo Selva Godoy, cerámica, vidrio, cine, música y literatura, el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia pone a disposición del público una sesión virtual de modelado en arcilla. Usted podrá disfrutar de esta actividad desde su hogar este jueves 24 de septiembre a las 3 de la tarde en el Facebook del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. El Consejo de la Persona Joven convoca al público a su taller virtual Liderazgo y Habilidades Blandas a través de la tecnología. Esta actividad promoverá las actividades blandas y el liderazgo y su implementación a través de los medios y la comunicación virtual. Los talleres están dirigidos a jóvenes entre los 12 y 35 años, con acceso a celulares, tablets o computadoras. El curso iniciará en octubre del 2020. Para participar de ese taller, solo debe completar el formulario disponible en la página de Facebook Consejo de la Persona Joven. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Bueno, y nos vamos ahora al campo internacional, y es que al menos 380 ballenas piloto que estaban varadas en una alejada bahía de Tasmania, en el sur de Australia, murieron pese a todos los esfuerzos para salvarlas. La operación de rescate montada con ayuda de voluntarios y ambientalistas no consiguió evitar lo peor. Al menos 380 ballenas piloto que estaban varadas en una alejada bahía de Tasmania, en el sur de Australia, murieron, anunciaron el miércoles los socorristas. La cifra significa que casi la totalidad de los 460 cetáceos que habían encallado perecieron. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Tasmania, unos 30 cetáceos siguen vivos. Y la buena noticia es que los socorristas lograron salvar a 50. El lunes se encontró a un primer grupo de unas 270 ballenas piloto encallado en un banco de arena y de inmediato se lanzó el operativo para intentar liberarlas. Otro grupo de cerca de 200 mamíferos marinos muertos fue localizado el miércoles por la mañana a una decena de kilómetros de distancia, gracias a un vuelo de reconocimiento. Se trata del peor incidente de este tipo registrado en Tasmania, un estado insular australiano frente a la costa sur. Un equipo de 60 conservacionistas, voluntarios y trabajadores locales continúan su carrera contrarreloj para intentar salvar al menos a los 30 cetáceos aún vivos que están parcialmente sumergidos. Las causas de este fenómeno siguen sin conocerse. Algunos investigadores apuntan a que los cetáceos, de carácter muy sociable, podrían haberse desviado después de alimentarse cerca de la orilla. Otra hipótesis es que hayan seguido a una o dos ballenas desorientadas. El gobierno de Donald Trump anunció ayer miércoles nuevas sanciones contra el sector turístico de Cuba, como la prohibición de que personas sujetas a la jurisdicción estadounidense se alojen en propiedades designadas como pertenecientes al gobierno de La Habana, entre otras medidas. Nuevas sanciones de Estados Unidos contra el sector turístico de Cuba. Entre otras medidas, el gobierno de Donald Trump decidió prohibir que las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense se alojen en propiedades designadas como pertenecientes al gobierno de la isla. También estamos restringiendo aún más la importación de alcohol y tabaco cubanos. Estas acciones garantizarán que los dólares estadounidenses no financien al régimen cubano y vayan directamente al pueblo cubano. Una gran diferencia en realidad. También estamos imponiendo estrictas sanciones a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
dictatorships of Nicaragua and Venezuela. El gobierno del republicano revirtió la política de apertura hacia Cuba iniciada por su predecesor demócrata Barack Obama, lanzando una batería de sanciones económicas para restringir los ingresos de divisas de La Habana. Las nuevas restricciones se comunicaron a 40 días de las presidenciales en Estados Unidos, donde el estado de Florida es un reñido bastión electoral con una importante colonia de cubanos contrarios al gobierno comunista. Y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que se enfrenta a un importante movimiento de protesta en las calles tras su reelección en agosto, prestó juramento para un sexto mandato en una ceremonia mantenida en secreto. Investidura en secreto. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, prestó juramento el miércoles para un sexto mandato. Y en un hecho excepcional, la ceremonia solo fue anunciada por la agencia oficial Belta y por la presidencia una vez finalizada. No solo hemos elegido a un presidente, la vida en paz, la soberanía y la independencia. Para los opositores y los medios de prensa independientes, esta ceremonia, que debía tener lugar legalmente antes del 9 de octubre, se organizó en secreto para que no se convirtiese en catalizador de una nueva gran manifestación. Desde las presidenciales del 9 de agosto, Lukashenko enfrenta un desafío sin precedentes, ya que pese a la represión de la policía, cada domingo decenas de miles de personas salen a las calles de la capital para denunciar su reelección, considerada un fraude por la oposición. Desde Lituania, donde está refugiada, la líder opositora Svetlana Tikhanovskaya, quien reivindica su victoria en las urnas, calificó el miércoles la investidura como una farsa y afirmó que Lukashenko terminó su mandato. Esto significa que sus órdenes a las estructuras de poder ya no son legítimas y no se pueden ejecutar. Yo, Svetlana Tikhanovskaya, soy la única líder elegida por el pueblo bielorruso. Y nuestra tarea ahora es construir una nueva Bielorrusia juntos. Alemania tampoco reconoce al mandatario, según dijo un portavoz del gobierno, por falta de legitimidad democrática. No se cumplieron las exigencias mínimas para unas elecciones democráticas. No fueron ni justas ni libres. Uno no puede reconocer el resultado de esta votación. Lukashenko, en el poder desde 1994, acusa a los países occidentales de orquestar las protestas en su contra. La Unión Europea lanzó su nuevo pacto por la migración y el asilo, una controvertida reforma del sistema migratorio que distribuye responsabilidades entre los Estados miembros, pero también refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes irregulares a sus países de origen. Una reforma controvertida. La Unión Europea presentó el miércoles su nuevo pacto migratorio, que distribuye responsabilidades entre Estados miembros, pero también refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes irregulares a sus países de origen. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el documento representa un equilibrio justo y razonable entre responsabilidad y solidaridad. No es una cuestión de si los Estados miembros deberían apoyar con solidaridad y contribuciones, sino cómo deberían hacerlo. Moria es un duro recordatorio. Necesitamos encontrar soluciones sostenibles para la migración y todos tenemos que dar un paso adelante. 5 años después de la enorme crisis migratoria de 2015, este nuevo conjunto de normas establece que aquellos países que no quieran recibir demandantes de asilo en caso de una enorme oleada migratoria deberán asumir la responsabilidad en el procedimiento de reenvío de esas personas a los países de origen en un plazo de 8 meses. De lo contrario, deberán albergarlos. El plan también propone blindar judicialmente a las ONGs que rescatan migrantes en el mar y prevé un proceso acelerado para rechazar más rápidamente a quienes no sean elegibles para recibir protección internacional. Se trata de una reforma radical de un sistema que colocaba todo el peso en los países situados en las fronteras externas de la Unión Europea, como Grecia e Italia, 2 países desbordados por la oleada migratoria y la acumulación de demandas de asilo. Bien, con esto llegamos al final de este resumen de las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Les recordamos que puede seguir informándose con nosotros en nuestras redes sociales de Costa Rica Noticias y también a mediodía acá por Canal 13. Que pase un feliz día.
Las BN Tarjetas de Crédito del Banco Nacional te traen esta semana